Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente para continuar el curso Pensar y Escribir, en donde hemos estado revisando distintos procedimientos narrativos para expresar ideas a través de la ficción. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en dos autores que pertenecen a la misma generación y que destacaron por hacer textos particularmente interesantes que tienen un sentido híbrido, es decir, textos misceláneos, ambiguos. Aparte, escribieron obras en géneros canónicos, pero me interesa concentrarme en lo fundamental, en los trabajos fronterizos entre géneros de estos autores. Me refiero a Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano, y Alejandro Rossi, escritor de muchas patrias, que tuvo nacionalidades sucesivas, italiana, venezolana y mexicana. Estos dos autores pertenecen a la generación inmediatamente posterior al boom latinoamericano. Julio Ramón Ribeiro nació en 1929 en Lima y Alejandro Rossi en 1932 en Florencia, Italia. Los separaban solo 3 años. Estuvieron un poco por abajo desde el punto de vista generacional de la generación del boom que fue tan conocida, tan discutida y que situó a un tipo de literatura en el gusto de los lectores y las preferencias de las editoriales. Julio Ramón Ribeiro se quejaba de no ser un autor suficientemente típico para prosperar como autor latinoamericano en Europa. El boom trajo una exigencia de lo latinoamericano muy determinada por la crítica europea y por los gustos de editoriales tan importantes como Seix Barral en Barcelona, que daba el premio Biblioteca Breve, que ganaron Guillermo Cabrera Infante, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y otros autores de esta generación. De acuerdo con Julio Ramón Ribeiro, una cierta sed de exotismo, pero también de novedad y riesgo formal era lo que privilegiaba la crítica europea. Es decir, se buscaban novelas que fueran claramente latinoamericanas respecto a su color local, a sus tramas, a su pasado histórico y que también pusieran en juego fórmulas narrativas profundamente audaces, cambios estructurales, tal y como lo hicieron Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes y tantos otros autores. Para el propio Julio Ramón Ribeiro, su escritura era demasiado convencional, con una cierta ironía. Se comentaba en Perú que Julio Ramón Ribeiro era el mejor escritor peruano del siglo XIX, es decir, que utilizaba recursos ya superados y él reconocía que le gustaba en efecto trazar personajes y contar historias. Sobre todo destacó como cuentista, escribió más de un centenar de cuentos, muchos de ellos de corte realista o de un temple fantástico que no proviene de lo sobrenatural, sino de la exacerbación de ciertas circunstancias que son realistas. Esto es decisivo para entender la imaginación de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, apostó por los géneros canónicos, escribió 3 novelas. Él decía que esto había sido un arte de juventud porque las escribió entre los 25 y los 35 años y luego tuvo muchas ideas para novelas, pero no las llegó a consumar. Entonces, básicamente fue conocido como un cuentista, pero ya en la madurez de su vida publicó un libro que es el que nos ocupa aquí y que tiene muchas semejanzas, como veremos, con la obra de Alejandro Rossi, que es un libro indefinible, inclasificable. Me refiero, por supuesto, a sus prosas apátridas. Desde el título,
tan elocuente, Julio Ramón Ribeiro alude a una circunstancia especial. Las prosas no son apátridas en un sentido geográfico, sino en un sentido de género literario. No es que el autor esté escribiendo de alguien que no tiene ubicación en el mundo, sino que está escribiendo textos que no tienen ubicación en ningún género preciso. No son cuentos, no son novelas, no son ensayos. El gran escritor regiomontano Alfonso Reyes dijo que el ensayo era el centauro de los géneros. Lo bautizó de esta manera a propósito de un animal mitológico que es un animal híbrido, el centauro, mitad caballo, mitad hombre. Eh, para Alfonso Reyes, el ensayo tenía la posibilidad de argumentar filosóficamente, pero al mismo tiempo requería de cierto vuelo narrativo. Entonces era una mezcla entre el deseo de contar algo, de exponerlo descriptivamente, y al mismo tiempo de reflexionar e interpretar. Pues bien, las prosas apátridas son aún más mixtas, dependen de la hibridez que trae combinar recursos como las memorias, las páginas de un diario, el ensayo, el cuento e incluso la novela. Es una mezcla de todo esto. No es casual que el origen de las prosas apátridas provinieran de otro maravilloso libro de Julio Ramón Ribeiro, que le sirvió durante años de cantera para tener ideas y que era el diario que él llevaba. Lo publicó ya en su etapa de madurez, casi al final de su vida, con el título elocuente de La tentación del fracaso. Es un libro en donde él habla una y otra vez con escepticismo de las sorpresas no siempre agradables que le ha dado la vida, y al mismo tiempo se refiere a sus logros literarios como logros menores, como logros que no llegan a tener la relevancia que podía haberse esperado de un escritor como él. Hay bastante de coquetería en esto, porque él mismo escribió un libro de ensayos, ensayos formales, canónicos, que se llama La Casa Sutil, casa con Z de cacería. La Casa Sutil es justamente este safari sofisticado, elegante, que logran grandes escritores y que también puede describir al ensayista que está tratando de atrapar las brillantes minucias de otros autores. Ahí encomia este trabajo aparentemente menor de descubrir detalles y pequeñas pero reveladoras nimiedades en los autores, y al mismo tiempo cuando se refiere a su propia obra dice, bueno, no escribí la gran novela, no soy el escritor contundente que muchos esperaban que yo fuera. Él viene del país de José María Arguedas, de Mario Vargas Llosa, es decir, de novelistas telúricos que entienden cada novela como una auténtica cosmovisión, y él se sentía en ese sentido como un autor muy marginal. Se definió una vez y otra de esa manera. Al mismo tiempo, cada vez que tuvo cierto éxito, con una mezcla de timidez, elegancia y quizá falsa modestia, trató de oponerse a la fama, de no dar entrevistas, de regresar a el puesto más o menos lateral que tenía en la escritura. Viajó desde muy temprano, en los años 50, a Europa, iniciando un largo exilio que se interrumpió por unos años cuando volvió a Perú y luego regresó también durante mucho tiempo a París. Estuvo también en España, en Alemania, en Bélgica, pero fundamentalmente fue en París donde se asentó como tantos autores latinoamericanos. Le tocó ser testigo de la fama avasallante de los autores del boom.
Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards, José Donoso, Julio Cortázar, coincidieron todos ellos en París, y Julio Ramón Ribeiro, que trabajaba primero en la agencia de noticias France Press, trabajó también para Radio Francia Internacional y luego para el servicio diplomático peruano. Él fue testigo de las luminarias del boom al estar en París, que era la capital del éxito para la literatura latinoamericana. No deja de ser paradójico que en la búsqueda de originalidad latinoamericana, la generación del boom buscara o recibiera, sin proponérselo quizá demasiado, el reconocimiento de la metrópoli europea. Es decir, tener éxito era tenerlo en París, no en Buenos Aires, Bogotá, La Habana o la Ciudad de México. Entonces, estando ahí Julio Ramón Ribeiro, que se consideraba un autor más bien esquinado o marginal, y ver a los grandes protagonistas de la literatura latinoamericana desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de la consideración europea, hizo que él discutiera mucho en torno a la banalidad de la fama y la necesidad de preservar su condición más bien lateral en la literatura. Él sabía que algunos de los mejores escritores de América Latina y que lo habían influido profundamente no pertenecían al boom. Es posible argumentar que la generación previa al boom en su conjunto es mucho más renovadora y poderosa que la del boom. Me refiero, por supuesto, a Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, Adolfo Bioy Casares, Juan Rulfo, Elena Garro y tantos otros autores que antecedieron el gran movimiento del boom, y que no tuvieron este impacto mediático, pero que perduran como buena parte o como la principal parte de la literatura latinoamericana. Por supuesto, también estaría ahí Silvina Ocampo, se me escapan muchos otros nombres, pero creo que es una generación extraordinaria, y Julio Ramón Ribeiro estaba consciente de eso, pero estaba rodeado del boom. Entonces, ahí mantuvo pues este diálogo continuo, ¿no? Escribe un ensayo que se llama Circunstancias de un escritor, lo publica en 1984, y ahí justamente explica esto que acabo yo de comentar, la circunstancia de que él no tiene, digamos, eh, a- este apego suficiente ni a las transformaciones formales ni al contexto propiamente o típicamente latinoamericano para conectar con lo que esperaban la mayoría de los lectores en aquel tiempo. También en ese ensayo dice que el libro que más satisfacciones le ha dado es Prosas apátridas. Por lo que llevo dicho, quedará claro que para el escritor Julio Ramón Ribeiro, tener satisfacciones literarias no significa cantidad de ventas, premios, éxitos mediáticos, sino simple y sencillamente el placer de haber escrito ese libro. Quien quiera entrar a la literatura de Julio Ramón Ribeiro, le recomiendo, por supuesto, el libro escrito aquí entre nosotros por Viviana Bechunchan, escritora mexicana que con mucho cuidado siguió toda la trayectoria de Julio Ramón Ribeiro y dedica también elocuentes páginas a sus prosas apátridas. Derivadas del diario, como yo decía, las prosas apátricas comparten con él el desazón, el desasosiego ante el mundo, la circunstancia de tener que soportar calamidades, y en cierta forma se trata no solamente de un libro de desahogo, sino de una especie de ventanilla de quejas. Lo que pasa es que es tan elocuente, tan sugerente, por momentos tan conmovedora esa ventanilla de quejas, que el lector queda inmediatamente atrapado
por lo que está diciendo el autor. Estamos pues ante un género sin género. Vale la pena recordar lo que escribió otro autor latinoamericano, perteneciente también a la generación inmediatamente anterior al boom, Augusto Monterroso, guatemalteco que vivió en México muchos años, acerca de los textos que combinan distintos recursos literarios y los funden en uno solo. En su libro Movimiento Perpetuo comienza diciendo, la vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas. No es un cuento, aunque inventemos muchas cosas. No es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo. Eso es un movimiento perpetuo. Entonces, el ensayo del cuento del poema de la vida lo llama Monterroso movimiento perpetuo, la fusión, digamos, de los distintos géneros. Juan José Arreola habló de varia invención para referirse también a los textos indeterminados que no tienen un domicilio definido, ¿no? Julio Ramón Ribeiro les llama apátridas. Pensó en un momento que estos textos podrían acompañar un libro de fotografías de Baldomero Pestana, porque son los únicos textos de Julio Ramón Ribeiro que claramente se ubican en París. La mayoría de sus cuentos, sus novelas ocurren en Perú y como en las prosas apátridas habla con enorme proximidad de sí mismo, cuenta circunstancias de su vida que ocurría en París y las fotos de Baldomero Pestana eran fotos parisinas. Sin embargo, Baldomero le dijo, no puedo utilizar las prosas por más que me gusten, porque no son narraciones propiamente dichas, no hablan de lugares, no hablan de personas, dice, son meditaciones. Esta frase es reveladora porque justamente de eso se trata, de llegar a pensar a partir de la escritura, que es justamente el título de este curso. Entonces, encontró Julio Ramón Ribeiro en este género híbrido la posibilidad de tener una libertad extraordinaria para pensar sin atadura y sin la guía necesaria de un ensayo. Cuando él escribió sus propios ensayos, se quejó de los ensayistas académicos o de los críticos que escriben para lucirse y para señalar que ellos son más inteligentes que cualquier tema tratado o que son personas cultísimas que citan a diestra y a siniestra. En las prosas apátridas se queja de un autor latinoamericano, tal vez ustedes podrán adivinar de quién se trata, que en una misma conferencia menciona 40 nombres de autores sin que necesariamente vengan al caso, simplemente para que todos digan, wow, ha leído muchísimo, autores de distintas literaturas y de distintas épocas. Entonces, como ensayista, se opone Julio Ramón Ribeiro al estilo autoritario de quien pretende tener siempre razón y con mayor énfasis en sus prosas apátridas habla desde una cierta incertidumbre, desde la duda. No es alguien que lance máximas o apotegmas, sino por el contrario, es alguien que matiza todo lo que dice, que está explorando la realidad a través de lo que ve. Entiende la escritura como un mecanismo sensible, como un laboratorio o un instrumento para captar sorpresas que de alguna manera le son ajenas. Entonces él pone las alertas, las antenas, ¿no? Para ver qué puede descubrir en esta, en esta aventura literaria, ¿no? Eh, Como cuentista, también él mismo señaló que muchos de sus textos eran aventuras frustradas. A veces en las anécdotas, en las tramas de Julio Ramón Ribeiro, lo que ocurre es menos importante que lo que no pudo ocurrir. O sea, eso que quedó en falta, eso que no
pudo ser definido, ese hueco, ese punto ciego, es lo que potencia al relato. Le gusta recordar que en una época leyó muchos libros de alquimia, y que lo que más le interesó de esto era que en los procesos alquímicos lo decisivo no era llegar, a fin de cuentas, a descubrir la piedra filosofal, sino ponerse en circunstancia para tener suficientes ideas para querer llegar a la piedra filosofal y para seguir buscándola. Es decir, el camino era más importante que la meta. Lo mismo podemos decir de muchos de sus personajes, ¿no? Que están buscando algo, no necesariamente lo encuentran, pero esa búsqueda es lo que significa el relato. Y decía yo hace unos momentos que en ocasiones accede a una cierta literatura fantástica, pero lo hace extremando la realidad. En uno de sus cuentos más conocidos, Silvio en el Rosedal, un personaje que trata de alejarse de la vida, de apartarse de todo, encuentra un sistema para entender mejor las cosas a través de la música y a través de las rosas que está viendo. Entonces, esta de la música, las rosas son sistemas simbólicos que le permiten interpretar una realidad de la que él había querido excluirse. Entonces, las aventuras frustradas de los personajes de Julio Ramón Ribeiro, por descarte de lo que no se hizo, nos dan un logro estético extraordinario. Los personajes pueden quedar insatisfechos, pueden sentirse mal, pero el lector se siente retribuido. Y lo mismo pasa con las prosas apátridas. Julio Ramón Ribeiro se queja de muchas circunstancias y al final nosotros podemos tener el placer de la inteligencia y de las ideas que surgen de esas quejas. Uno de sus cuentos más conocidos puede incluso ser leído como una crónica, se llama Solo para fumadores. Es un texto claramente autobiográfico en donde Julio Ramón Ribeiro habla de su relación obsesiva con el tabaco y cómo toda su vida estuvo marcada por esto, incluso después de que le cortaran parte del estómago y de que dijeran que ya no iba a poder seguir con vida si seguía fumando. Estuvo internado largos meses en un hospital de París. Para darlo de alta tenía que subir de peso, no lo lograba, entonces recurrió a ciertos artilugios, como por ejemplo pedirle a su mujer que le llevara cubiertos de plata con el pretexto de que así podría comer mejor, y en realidad utilizaba los cubiertos para ponérselos en la bata cuando lo iban a pesar, o incluso en los calcetines, y subir unos cuantos gramos, y gracias a eso lo dieron de alta. No sabemos si ahí hay una dosis de invención y por eso esta crónica recibe el nombre de cuento, o bien fue algo real. Lo cierto es que también ahí vemos nosotros el sufrimiento, el calvario de alguien profundamente adicto al tabaco, que se está destruyendo, pero que lo está haciendo con tanto sentido del humor, con frases tan inteligentes, que nosotros disfrutamos estéticamente de lo que él está sufriendo. Entonces, lo mismo pasa en las prosas apátridas, en donde nosotros entendemos que el personaje que tantos malestares padece, sin lugar a dudas, también nos puede brindar de extraordinarias compensaciones estéticas. Eh, eh, Julio Ramón Ribeiro aceptaba la idea de Humberto Eco de que una novela no depende de detalles, de ciertas palabras o de frases decisivas como el cuento, sino que depende de una cosmovisión. El todo supera a las partes. Aceptaba esto porque se sentía incapaz de escribir estos todos, aunque había escrito 3 novelas que siempre le parecieron algo insuficientes, aunque sin duda publicables. Entonces, al considerar que no es un novelista, es por descarte alguien que se interesa en las palabras, en las frases, en los detalles, aquello que no es lo esencial en una novela, pero que sí lo es en un cuento. Y que lo es con mayor razón
en las prosas apátridas, porque es una escritura claramente fragmentaria. Hay prosas que constan de 3 líneas. Entonces estamos ante alguien que no está buscando propiamente escribir aforismos, porque el aforismo tiene una condición sentenciosa, hasta cierto punto autoritaria, se trata de gotas de sabiduría que alguien deja caer, y esto va en contra del temperamento intelectual de Julio Ramón Ribeiro, que opera desde la reticencia, desde la duda, desde una modestia intelectual. Entonces, lo que él hace es escribir fragmentos en donde podemos nosotros encontrar, como un insecto encapsulado en una gota de ámbar, alguna idea fulgurante, es decir, un aforismo. Pero serían pues como aforismos accidentales, aforismos no buscados deliberadamente, o al menos darían la impresión de ser accidentales. Por supuesto que están guiados por la mano del autor, pero él no quiere decir solo les doy lo esencial, les doy algo que es un pequeño desarrollo, y ahí encontrarán ustedes una frase para subrayar. En un pasaje de su diario dice Julio Ramón Ribeiro que escribe por una dificultad de vivir. Es decir, quizá, como, y esto le pasa a muchísimos escritores, si pudiera hacer otras cosas, las haría. De ese impedimento vital surge una cierta distancia, ¿no? Esa distancia es la de la reflexión literaria. Entonces, si pudiera vivir más satisfactoriamente, si no tuviera esa incompletud, esa sensación de pérdida constante, entonces no tendría por qué escribir. Entonces también se escribe como una compensación a esto, y, lo cual explica algo que he venido diciendo, el talante crítico, escéptico, a veces malhumorado, neurótico de las prosas apátridas, ¿no? Surgidas pues de la incapacidad evidente de vivir. Pero podemos nosotros preguntar, ¿qué ser humano está continuamente feliz de vivir? Volviendo a Humberto Eco, podríamos decir que la felicidad continua es el privilegio de los cretinos. Solo alguien que no se cuestiona nunca nada puede estar satisfecho de manera entera y permanente. Entonces, Julio Ramón Ribeiro obviamente pone en duda muchas cosas, y esa tela de juicio que es su escritura la carga de frases que pueden por momentos ser amargas, pero que también son irónicas y también son entrañables, ¿no? Entonces es un tejido emocional muy rico. Eh, en las prosas apátridas, nosotros encontramos, pues, eh, una capacidad de escribir desde la perplejidad, de escribir a partir de la sorpresa eh, incesante de ser testigo de un mundo siempre inconcluso, siempre inacabado, ¿no? Y de ver este mundo desde las fisuras, desde los márgenes, digámoslo así, por el ojo de la cerradura, ¿no? Eh, en una de las prosas apátridas se pregunta Julio Ramón Ribeiro algo que es esencial a quien practica tanto la reflexión como la narración, que es el tema de este curso. Dice Julio Ramón Ribeiro que está leyendo las actas de un congreso y que lee ensayos inteligentísimos sobre determinados autores, y se pregunta por qué estas palabras tan inteligentes no van a perdurar. Seguramente en 30 años serán relevadas por otro congreso, por otros ensayos. Difícilmente nosotros atesoramos de tal manera los libros, los trabajos que constan en lo fundamental de opiniones. Y dice, en cambio, las obras de los autores, de los novelistas a los que se refieren estos críticos, perdurarán. Dice, y no es un tema necesariamente de distintos niveles de inteligencia o incluso de distintos niveles de calidad intelectual o literaria. Se trata de cosas que operan en
forma distinta en la memoria de las personas. Y dice Julio Ramón Ribeiro lo siguiente: los conceptos pasan, las formas permanecen. Eh, las novelas son formas estéticas y los conceptos tienen una condición abstracta, una condición evanescente. No encarnan en un paisaje, en una persona, en una circunstancia. No están vinculados los conceptos con los cinco sentidos que hacen que nosotros logremos que una escena sea inolvidable. Entonces podemos recordar siempre, y lo recordarán también las generaciones futuras, pasajes emblemáticos de la literatura, pero difícilmente se recuerda con la misma intensidad la crítica sobre esa literatura, no solo porque se trata de una condición parasitaria, subordinaria, subordinada, es decir, sin literatura no hay crítica, sino porque en la mente, en la memoria, los conceptos se desvanecen mucho más rápido que las formas estéticas. Entonces, las prosas apátridas son una manera de pensar perdurable, es decir, de asociar los conceptos, la inteligencia, con formas estéticas, con la circunstancia en la que escribe el autor. Ha habido momentos en que la filosofía ha logrado hacer esto de manera cabal. Eh, Ítalo Calvino decía que uno de los últimos pasajes en donde la filosofía pactó con la narración fue el inicio del discurso del método de René Descartes, ¿no? En donde él habla de la circunstancia en la que está escribiendo junto a una chimenea en un invierno con los ejércitos que avanzan cerca de su casa. Entonces establece Descartes una composición del lugar que nos va a llevar a sus ideas, ¿no? Y entonces, esta mezcla que fue común en Montaigne cuando él fundó el ensayo, en donde habla de sus cálculos renales, de su vida erótica, de sus sueños, de sus pesadillas, para reflexionar, para ensayarse a sí mismo. Esto luego se fue dividiendo y tanto la filosofía como la crítica literaria se convirtieron en una técnica conceptual y la narrativa optó por las formas. Entonces busca en las prosas apátridas, sin que esto sea un tema muy metodológico, tampoco quiero yo hacer una explicación bombástica de Julio Ramón Ribeiro, no es que él quiera crear una gran teoría, pero evidentemente al reflexionar sobre formas y conceptos de manera contrastada, nos ayuda a entender su ejecutoria y nos ayuda a entender qué tipo de autor fue él, y justamente busca asociar las ideas con la circunstancia en que surgen. La chimenea de Descartes, el invierno de Descartes, los ejércitos que rodean su casa. Eso hace que sea inolvidable la circunstancia en la que comienza el discurso del método, ¿no? Entonces, tenemos pues esta relevancia de las prosas apátridas. En una de estas prosas, casi al final, porque es la prosa 170, ya es una, digámoslo así, una prosa apátrida de madurez, porque además las escribió durante distintos tiempos. Primero publicó una colección más limitada, luego las fue ampliando. Bueno, ya en esta prosa, cuando ya está muy consciente de lo que él ha estado haciendo, dice algo que me parece muy revelador porque explica la función intelectual y me atrevo a decir ética del escritor en el mundo. Dice así Julio Ramón Ribeiro: los seres son simples receptáculos de la vida que los utilizan como contenedores, que los utiliza como contenedores. La vida está en los seres, pero los seres no son la vida. O sea, nos está diciendo Julio Ramón Ribeiro que nosotros somos estuches de la vida. Provisionalmente la vida está dentro de nosotros. La vida es algo que nos trasciende, es una energía que va y viene y requiere para existir de receptáculos como nosotros. Durante un tiempo permitimos que la vida exista en nosotros. Entonces está en nuestro interior, pero nosotros no somos la vida. La vida es algo que está fuera, es un misterio que está fuera. Esta reflexión
que es profundamente filosófica y que podría dar incluso lugar a una religión panteísta, nos permite entender lo que trata de hacer como escritor. Él es un instrumento de la vida, es ese papel tornasol de los experimentos químicos, ¿no? Ese papel tornasol que va a cambiar con los estímulos de la vida y que los va a registrar, ¿no? Esta es una de las características centrales de Julio Ramón Ribeiro y me parece que es muy elocuente esta manera de entenderse a sí mismo y de entender a los demás. Entonces su exploración de la vida va a ir por cualquier lugar a donde lo lleve la vida, tratando de encontrar alguna clave, tratando de pensar la vida a partir del ejercicio provisional que él tiene de esta facultad, ya sea que se encuentre con un vecino, que vea un perro en la calle, que se pelee con su gato, que vea a la gente a la que le tira colillas desde el balcón donde él vive, sobre una plaza parisina, a los recuerdos que tiene de Perú, los encuentros con viejos amigos, en fin, todas las circunstancias de su vida que le permiten pensar de esta manera, que le permiten, al modo de Montaigne, ensayarse así mismo. Para entender mejor a Julio Ramón Ribeiro en este libro, naturalmente tenemos que citarlo in extenso. Entonces quisiera leerles dos prosas apátridas. Son breves porque cada texto eh, tiene un par de párrafos. Eh, el primero tiene que ver con una cosa muy curiosa, que es cuando encontramos a gente que se parece a otra en la vida, ¿no? De pronto vemos caminar a alguien y decimos, es John Lennon. ¿Qué hace John Lennon entre nosotros? Entonces, esta circunstancia totalmente casuística que muchos de nosotros hemos vivido, la lleva Julio Ramón Ribeiro a una reflexión. Es decir, narra el acontecimiento y a través de narrarlo piensa con una soltura que rara vez encontramos en sus cuentos o en sus novelas. El género donde esto se desata es la prosa apátrida. Dice lo siguiente Julio Ramón Ribeiro en su prosa 96. El más allá nos envía a menudo a sus muertos. Ayer, por ejemplo, me crucé en la rue de Vaugirard con el presidente Georges Pompidou. Hace unos días, mi abuela Josefina se me acercó en la calle para preguntarme la hora. Semanas atrás, cosa más grave, estuve con Pablo Neruda tomando un café y conversando en una terraza. No hace falta decir que los tres estaban de incógnito, el presidente vestido de albañil, mi abuela de monja y el poeta de fotógrafo ambulante. Allá ellos si quieren pasar desapercibidos, pero yo los reconocí sin equívoco posible. ¿Por qué vienen? Me pregunto. No creo para recordar, ni para recoger algo que se les olvidó, ni para finalizar algún trámite que dejaron inconcluso en el ajetreo de su partida. Vienen tal vez como los emisarios secretos de alguna administración lejana para dejar por debajo de la puerta la convocatoria que aún no esperábamos. Es una manera extraordinaria de referirse a gente que ha desaparecido y que de pronto creemos ver, pero por supuesto con otra vestimenta y en otro oficio, y decimos qué están haciendo entre nosotros. Dice, bueno, nos están recordando nuestra propia mortalidad, nos están diciendo tienes una cita pendiente que habrás de cumplir, ¿no? Es uno de los pasajes creo que más reveladores de este libro. Y vamos a otro que es de los más abstractos. Lo escogí porque es un desafío justamente cuando estoy hablando de que la literatura de las prosas apátridas tiene casi siempre un soporte narrativo, aquí casi lo pierde, pero sin embargo no podríamos decir que este es un texto científico, teológico o filosófico, es un texto literario. Veamos la prosa número 70. Podemos concebir un espacio sin tiempo, pero no un tiempo sin espacio. El tiempo necesita de las cosas para existir. En un universo absolutamente vacío, el tiempo no existe. El tiempo es así una cualidad del ser, algo que le pertenece por definición, pero del cual no podemos separarlo. El tiempo no puede aislarse ni almacenarse, ni en un calendario, ni en una clepsidra.
No podemos ahorrarlo para utilizarlo luego. El tiempo desaparece conforme se usa. Hacia atrás no hay absolutamente nada. Nada separa el día de ayer de la batalla de Lepanto. Están unidos por su propia inexistencia. El único tiempo posible es el futuro, pues lo que llamamos presente no es sino una permanente desaparición. Pero el futuro mismo no sabemos en qué consiste. Es una mera posibilidad. Sabemos que está allí, que viene hacia nosotros, que está a punto de llegar. Pero ¿cómo? ¿Dónde? El tiempo sería así el ámbito de la caída de lo que existe. Perdón, el tiempo sería así el ámbito de la caída de lo que existe, en efecto, y de la propia caída. Es un texto en donde nos está señalando la inconsistencia del tiempo y la necesidad de entenderlo como algo necesariamente subjetivo, concebido por las personas. Nosotros dotamos de significado al tiempo, pero en sí mismo el tiempo se fue y no existe o no ha llegado y el presente es evanescente, desaparece porque de inmediato se convierte en otra cosa. Entonces, esta irrealidad del tiempo es algo que nosotros dotamos de sentido a través del pensamiento. ¿Y qué es la literatura sino algo semejante? O sea, dotar de significado a el pasado, el presente y el futuro a través de la imaginación. No es un significado necesariamente real, es lo que nosotros concebimos. Entonces, escribir tiene que ver con esto, tiene que ver con reflexionar sobre la condición escapadiza de los sucesos, es decir, del tiempo, de aquello que pasó en los hechos de la vida. Para concluir esta breve revisión de las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, me gustaría mencionar dos frases profundamente escépticas, pero también humorísticas, que espero podamos refutar de inmediato, de su libro Los dichos de Luder. Él se inventó un alter ego, Luder, que era un tipo aún más escéptico y pesimista que él, para reunir algunos dichos. Quizá para escapar a la tentación de escribir él mismo aforismos, se los asignó a otro. Entonces, en los dichos de Luder se refiere a la obra de Luder, pero por extensión podemos entender que es la del propio Julio Ramón Ribeiro, de esta manera. Toda mi obra es un acta de acusación contra la vida. Aquí entendemos nosotros también nuevamente un guiño a escribo desde la incapacidad de vivir, ¿no? Toda mi obra es un acta de acusación contra la vida. No he hecho nada por mejorar la condición humana. Si mis libros perduran, será debido a la perversidad de mis lectores. Entonces él dice, no deje ningún mensaje edificante, pero si la gente me lee es porque la gente es perversa. Digamos que le endilga al lector esta perversión. Aceptemos esa perversión, vale la pena leer a Julio Ramón Ribeiro. Y no solo vale la pena, sino desde la inteligencia que él ejerce, también vale la pena entender que siendo él escéptico e irónico, también nos invita contradictoriamente a contradecirlo. Una de sus frases de Luder es la siguiente: no te preocupa escribir desde hace 30 años para haber alcanzado tan minúscula celebridad, le preguntaron a Luder. Por supuesto, me gustaría escribir 30 años más para llegar a ser completamente desconocido. Es decir, le preguntan, ¿has escrito mucho y casi nadie te conoce? ¿No sientes que es un fracaso? Y dice, sí, claro, he fracasado porque lo que quiero es ser totalmente desconocido. Es una manera realmente irónica de congraciarse con su destino minoritario. Pero digo, un poco en juego, podemos refutarlo porque este destino minoritario es uno de los más ricos de la literatura latinoamericana. Si bien no concibió estas catedrales narrativas que estaban de moda en la época del boom, los grandes frescos, los grandes murales que podían provenir de otros autores, Julio Ramón Ribeiro dejó una obra breve, resistente e inagotable. Lo cual nos lleva a su compañero de viaje
en esta charla, que es Alejandro Rossi, un autor bastante parecido a Julio Ramón Ribeiro, un autor que tuvo varias patrias, ¿no? Y que, como Julio Ramón Ribeiro, ejerció también géneros definidos, pero estos géneros que escribió y que ejerció Alejandro Rossi también lo llevaron a un libro fundamental misceláneo que es Manual del Distraído. Alejandro Rossi, lo decíamos, nació en 1932 en Florencia, en el seno de una familia italiana. Su padre era florentino, su madre era venezolana, entonces él tenía derecho desde su nacimiento a la nacionalidad venezolana. Creció en Florencia, su primera lengua fue el italiano y posteriormente se fue a Italia. Perdón, se fue a Argentina en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Como tantas familias, huyeron de Europa. El hecho de que Alejandro Rossi se haya criado entre dos lenguas fue un acontecimiento decisivo que lo iba a convertir en un autor, no diremos directamente escindido, pero sí con cierto gusto por las cosas intermedias. Él habla en varios textos del idioma original, la lengua materna, como la lengua viva. Dice que la lengua original, la que se habla en la calle, la que se habla en la casa, la primera que uno aprende, es la lengua de la inmediatez. Y dice, tiene un aura especial, un aura que asociamos siempre con nuestra infancia y con los primeros afectos. En cambio, la lengua construida, la lengua escolarizada, la lengua aprendida, es una lengua que nos aparta un poco de esta aura. Él entendió como la lengua primera, la lengua viva, el italiano, y adquirió posteriormente el castellano. Lo hablaba en su casa porque su madre le hablaba en castellano, pero era una lengua doméstica, secreta, reducida a ciertas cuestiones íntimas con la madre, muy entrañable, pero era una lengua diferente. Entonces, esta escisión yo creo que fue decisiva en alguien que iba a tener dos carreras fundamentales. Alejandro Rossi creció en Argentina, en donde descubrió la lectura con la revista maravillosa para niños, el Villiquen, que aparece en algunos cuentos de Julio Cortázar. Tuvo oportunidad de ir a conferencias de Jorge Luis Borges, leyó la benemérita revista Sur que editaba Victorio Campo y que tenía como jefe de redacción al gran José Bianco, el autor de Sombras suele vestir, Las ratas y La pérdida del reino, en un momento privilegiado de la cultura argentina, con todas las librerías abiertas, muchas de ellas hasta la madrugada, y donde él encontró los más diversos placeres, digamos, del mundo intelectual. Creo que Argentina fue profundamente formativa en la trayectoria de Alejandro Rossi. De ahí se trasladó a México para estudiar filosofía, llegó en los años 50 y ya no se movió de nuestro país. Muy tardíamente, en el 94, buscó la nacionalidad, bueno, siguió los trámites de la nacionalidad a la que tenía derecho por haber residido aquí durante mucho tiempo. Antes de eso, como extranjero distinguido, había recibido el Águila Azteca, pero decidió finalmente ser mexicano. Desde la mayoría de edad había asumido el pasaporte venezolano, tenía familia en Venezuela y era un acto, desde luego, de lealtad con su madre, pero también con un mundo que le interesaba mucho y que él plasmó en sus libros de cuentos, especialmente en El cielo de Sotero y La fábula de las regiones, que son dos libros que se ubican en un mundo americano, un mundo asediado por el calor, con grandes vegetaciones, en donde hay historias de caudillos, donde hay historias de plantaciones, desigualdades sociales, erotismos tropicales, en fin, un mundo que uno asociaría con escritores, por ejemplo, como García Márquez, por supuesto, Uslar Petri, el escritor venezolano, etcétera.
Entonces, en Alejandro Rossi tenemos a alguien que estudia formalmente filosofía y no solamente estudia un tiempo, sino que luego va a Oxford y escribe un libro de filosofía analítica pionero en América Latina que se llama Lenguaje y Significado. Es fundador de la revista Crítica, una revista sumamente especializada en temas de filosofía que da a conocer nuevas tendencias del pensamiento filosófico. Entonces practica durante un tiempo la filosofía, pero siempre de manera indecisa, porque escribe un libro eh, eh, relacionado con Hegel, él lo lleva a la imprenta y luego lo retira, va a hacer una traducción de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, se tarda mucho y no las hace, de alguna manera está procrastinando, está posponiendo el empeño filosófico. Le interesan las ideas, le interesa ese mundo, da clases, es un profesor muy exitoso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, asocia su vida entera con la Universidad Nacional, pero no es completamente un filósofo. Alejandro Rossi era un extraordinario conversador. Todo mundo sabe que una conversación debe ser larga cuando no puede ser larguísima. Y también todo mundo sabe que un verdadero conversador no es alguien monologante, no es alguien que habla sin freno. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, las conversaciones de Goethe con eh, Eckermann, evidentemente el que lleva la línea, el que dice lo importante es Goethe y el otro toma apuntes. Cuando leemos los diálogos de Platón, Platón está sobre todo cediéndole la palabra a Sócrates. Cuando nosotros leemos el libro de Boswell sobre el doctor Johnson, el que habla es el doctor Johnson. Pues bien, Alejandro Rossi no era un conversador de ese tipo, no era alguien que diera una conferencia o monologara. Le gustaba mucho lo que decían los demás, le interesaba hacer preguntas y a través del peloteo con los otros iba encontrando sus propias ideas, las iba corrigiendo, las iba perfeccionando. Entonces, esta manera de hablar es una manera siempre tentativa, que tiene que ver con lo que decíamos de Julio Ramón Ribeiro, con la incertidumbre y con la duda. Entonces, él mismo se va corrigiendo, perfecciona un adjetivo, etcétera. Nunca pudo Alejandro Rossi transmitir cabalmente este talento de conversador en programas de televisión, en videos, en testimonios de ese tipo. Siempre estos testimonios quedaron cortos, precisamente porque él requería de un peloteo incesante y una buena conversación con él podía durar 4 o 5 horas. Es un género que se resiste a ser captado por un video. Entonces, esas conversaciones no funcionaban o tendría que haber alguien como Alan Tanner que hizo aquella película Mi cena con André para captar esta dinámica de conversación de Alejandro Rossi que por desgracia perdura sobre todo en la mente de quienes lo conocimos. Alguna vez Octavio Paz dijo que él había conocido a 3 extraordinarios conversadores, el poeta griego Costas Papayonagou, el escritor mexicano Jorge Cuesta y Alejandro Rossi. Y Octavio Paz tenía olfato para convertir a ciertos amigos suyos en colaboradores de su revista Plural primero y Vuelta después, en regiones que no necesariamente ellos tenían ya determinadas. Los invitaba a hacer algo diferente. Entonces, sabiendo el notable conversador que era Alejandro Rossi, lo convidó a que tuviera una columna en la revista Plural, sospechando, con razón, que Alejandro Rossi no escribiría como un filósofo, que era en esencia lo que hasta ese momento podía determinar a Alejandro Rossi, sino como algo diferente. Y ahí surgieron estas prosas híbridas, podríamos decir, con Julio Ramón Ribeiro, apátridas, que dieron lugar a una inteligencia suelta, que no tenía el corset, la atadura de ningún género
preciso, aunque antes hubiera escrito ensayos y luego escribiera cuentos canónicos y una novela también. Entonces, cuando lo invita Alejandro Rossi, perdón, cuando lo invita Octavio Paz y Alejandro empieza a publicar estos textos, de pronto en uno de ellos da con un título maravilloso, Manual del Distraído. Este título habla de su peculiar metodología, porque un manual obviamente nos hace pensar en alguien disciplinado, en alguien que sigue reglas, en alguien que acata la norma. Pero hay también, y para eso existe la literatura, un manual para los distraídos, para los que se dejan llevar por otras cosas y sin dejar de ser distraídos siguen ese manual. El propio Octavio Paz, en una presentación de este libro, señaló que le recordaba un título del poeta español Gerardo Diego, que es Manual de Espumas. Nosotros pensaríamos también que la espuma no sigue un manual, que es totalmente azarosa, accidental, amorfa, ¿no? Pues bien, el poeta hace que la espuma se someta a un manual y lo mismo logra Alejandro Rossi con su manual del distraído. Uno de los textos más significativos que escribió y que explican su doble temperamento y sobre todo su temperamento híbrido, la mezcla de estas dos circunstancias, es Cartas Credenciales, su discurso de ingreso al Colegio Nacional. Es una pieza absolutamente ejemplar y me atrevo a decir que Alejandro Rossi necesitó de un pretexto extraordinario, el ingreso al Colegio Nacional, para condensar lo que llevaba mucho tiempo tratando de decir, que era explicarse a sí mismo. Por eso el título es Cartas Credenciales. Él se presentó y dijo, no soy especialista en nada. Me están convocando a participar en una institución que tiene notables científicos, artistas, arqueólogos, juristas, gente con profesiones definidas. Yo ni soy un filósofo en sentido estricto, ni tampoco soy un novelista, un poeta, un literato como normalmente se les entiende. Soy un ave rara y me presento ante ustedes. Entonces ahí dice algo que me parece que vale la pena rescatar, porque explica maravillosamente esta condición anfibia, ambigua, que estamos explorando en él y que vimos en Julio Ramón Ribeiro. Él habla ahí de cierto tipo de narraciones, ¿no? Y dice, las narraciones incrédulas son las que le gustan, las que tantean como un bastón de ciego la realidad, las que construyen el cuento de la vida como una incertidumbre y una adivinanza. Y no es eso una especie de investigación lógica de las razones para afirmar esto o aquello. Aquí, precisamente aquí, está el punto de intersección de la filosofía con la literatura. No en la presentación aparentemente literaria de opiniones filosóficas, no en una prosa coqueta, hinchada de tesis pretenciosas, ni tampoco en la utilización didáctica de recursos literarios. No, el punto de intersección se da en la técnica narrativa, la cual supone una suerte de actitud epistemológicamente semejante frente a la literatura y a la filosofía. Hasta aquí la cita de Cartas Credenciales. ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué tipo de narración permite la investigación lógica de la que nos está hablando Alejandro Rossi? ¿Hasta dónde llega él en este cometido? Decía yo que él tiene varios cuentos canónicos desde el punto de vista formal, pero estos cuentos tienen algo interesante que habla de la intersección que busca Rossi entre pensar y escribir. Me atrevo a decir que para Alejandro Rossi, narrar es necesariamente conversar. ¿Por qué? Porque en la conversación muchas veces
se comenta lo ya dicho y se está descubriendo la historia a medida que se está no solo contando, sino interpretando. Y a veces otra persona en la conversación interviene para completar esto, ¿no? Entonces, el argumento para Alejandro Rossi cumple su cometido en el doble sentido de la palabra. O sea, el argumento es la trama, eso significa un argumento, ¿no? La parte argumental de un libro es también la parte, pero también el argumento se refiere a la argumentación. Entonces, en el doble sentido de la palabra es la trama y su comentario. Podemos hablar entonces, siguiendo sus nociones en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, que tiene una suerte de epistemología del relato, donde la trama se descubre a medida que es contada y a medida que es discutida. Entonces, esta manera de contar cuentos que encontramos en sus libros La fábula de las regiones y El cielo de Sotero, es algo muy significativo, es algo que va a determinar a un narrador que continuamente está pensando, aunque, como dije al principio, es justamente el Manual del Distraído donde se suelta más porque no tiene ni siquiera la obligación de argumentar. Una de las características de el cuento de Alejandro Rossi es, lo decía ya, que se ocupa de temas claramente americanos, ¿no? Caudillos, guerras civiles, oprobios, injusticias, desigualdades sociales, paisajes feraces, erotismos tropicales, etcétera. Entonces, ahí él nos habla de la relación con la historia. Y esto me parece que es muy importante. Cito un pasaje que escribí a propósito de Alejandro Rossi en mi libro Efectos Personales y que toca justamente este punto, el punto de la manera en que él trabaja la historia, en que la piensa y la repiensa. Porque la historia para Alejandro Rossi no es lo que se consolidó en el pasado a través del discurso oficial, sino que la historia es un problema. La historia es algo que siempre estamos tratando de descifrar sin que lo logremos del todo. Tenemos la historia colectiva más o menos asentada en la mente de la gente y en la tradición, y las historias individuales, que muchas veces la complementan, la niegan y la contradicen. Entonces, cito de Efectos Personales. En la fábula de las regiones, la reflexión sobre la historia adquiere un sesgo político. En un mundo precario, de cuartelazos, profetas instantáneos y suplantaciones sin fin, la historia oficial no es sino una vaga mitología. Por el contrario, la confesión individual es genuina, resistente, pero fatalmente parcial. ¿Cómo integrar en un tapiz congruente los excesivos informes individuales? La patria grande, que atañe a todos, es descrita por testigos que escogen momentos señalados, la cabalgata desbocada, el hombre oportuno en un balcón, los ojos hechiceros en la madrugada. Todo esto produce un sinfín de interpretaciones. Si los libros de texto recogen la árida conjura de los historiadores, una retórica gastada con manoseos de bandera vieja, la fábula de las regiones recupera las verdades sueltas de los testigos, busca conocer destinos privados en su noche tensa. Cada relato es la explicación provisional de una saga inagotable y el conjunto, la relación de un territorio demarcado por fronteras en permanente disputa. El título mismo de la fábula de las regiones nos habla de un mundo inacabado, un mundo indefinido. No son países concretos o no es un país, son regiones que se difuminan, donde las fronteras no son claras. Hay un elemento también ahí que me parece que alude a la propia práctica sin fronteras de Alejandro Rossi, que encarna fundamentalmente en el Manual del Distraído, pero que se problematiza una y otra vez en sus textos
más canónicos, como los cuentos de la fábula de las regiones o de El cielo de Sotero. Entonces, en esta tensión entre el mundo, la tradición, la historia oficial y el individuo, es donde opera Alejandro Rossi. Y es una tensión muchas veces neurótica. Nosotros podemos entender claramente la neurosis como un cortocircuito entre la razón y la emoción, un cortocircuito entre lo que pensamos y lo que sentimos. Algo no cuadra del todo. Entonces, Alejandro Rossi continuamente habla del desajuste del individuo ante su entorno. Uno de sus textos más elocuentes lleva el título de Diario de Guerra y ahí cuenta una historia personal, la historia de su jardín. Es un jardín, como tantos de la Ciudad de México, al que de pronto alguien arroja un fierro, una basura, una tuerca, y es como si la realidad, el entorno, estuvieran amenazando la paz y la privacidad del hogar. Entonces, el diario de guerra es la guerra contra lo cotidiano, la guerra contra el entorno, contra el ambiente. Y esto es lo que describe con enorme irritación. Entonces, es un texto que condensa nuevamente este sentido de, por un lado, la queja del mundo, en eso también comparte elementos con Julio Ramón Ribeiro, el escepticismo ante la realidad que nunca te da salidas fáciles y la guerra que tenemos contra el mundo. Eh, Hablaba Julio Ramón Ribeiro de la imposibilidad de escribir como fuente de la escritura, y eso está presente también en Alejandro Rossi, cuando él se queja que lo único que le manda a la realidad son basuras que llegan a su jardín y tiene que vivir con eso. Entonces, estamos pues ante una literatura de resistencia escrita a través de la neurosis, una neurosis ejemplar porque es una neurosis que permite una peculiar elocuencia. En Alejandro Rossi esto se exacerba, por supuesto, en un libro como Manual del Distraído. Ahí él habla del golpe de Estado de Pinochet, habla que, y otras circunstancias históricas, habla de novedades literarias como El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, habla de recuerdos personales, de figuras como el filósofo José Gaos, que fue su mentor, su gran maestro, pero también da rienda suelta a la imaginación, a la fabulación, poco sigue, como decía Monterroso, esta fusión de géneros que serían un movimiento perpetuo. Entonces, para ver un poco la temperatura intelectual de Manuel del Distraído, vale la pena acudir a uno de sus textos más reflexivos, que se llama La Doma del Símbolo. Se pregunta, sorprendido Alejandro Rossi, ¿qué significado tienen las simbologías hoy en día en el mundo de las masas? ¿No? ¿Qué sentido tiene que alguien extrapole un poco sus ideas, vaya a Praga y se ponga una camiseta con el rostro de Kafka, por ejemplo? ¿Significa eso que esa persona verdaderamente es kafkiana, que milita en algún tipo de literatura del absurdo, o simple y sencillamente piensa que esa rareza es algo de color local que lo tipifica? Y lo mismo sucede con los muchos íconos que se pueden llevar en la vestimenta. Entonces explora el momento en que los símbolos se convierten en adornos y lo puede hacer porque no está escribiendo un ensayo en sentido estricto, ni está, por otra parte, fabulando, sino que está en esta zona en donde él puede divagar sin fronteras definidas, ¿no? Eh, y dice lo siguiente: cuando las sociedades capitalistas o burguesas son además liberales, parecen aceptarlo todo. No se asustan de que un adolescente luzca en la solapa un retrato del Che Guevara, toleran el despliegue masivo de fotografías y pósters que reproducen los rostros de la revolución. En las tiendas es posible adquirir la boina famosa y el uniforme de campaña, para no hablar de banderines, escudos y otros objetos menores. Como siempre, se fomenta la venta y se habla de la libertad.
El símbolo se ha degradado para convertirse en un adorno. Es la manera más eficaz de amansarlo, porque el adorno forma parte de un fenómeno más amplio, la moda, la cual por esencia es efímera y transitoria y por consiguiente contagia de muerte al símbolo. Transformado en ornato, hereda el destino de una corbata o el dibujo de una tela. La integración del símbolo a la moda crea las condiciones para convertir la historia en mitología. Si yo puedo disfrazarme de Emiliano Zapata y tú de Fidel Castro, así como ayer nos vestíamos de Polichinela y Colombina, se acentúa la irrealidad de esas figuras, les restamos concreción y las colocamos, esto es lo importante, en el mundo de nuestra fantasía. Ya no representan posiciones ideológicas, políticas o coyunturas históricas específicas, sino que ejemplifican y sirven para expresar meros impulsos psicológicos, la gallardía, el afán de justicia, el arrojo, la fuerza, la astucia. El símbolo, reducido a maquillaje, deja de ser subversivo. Es un pasaje sumamente elocuente sobre la degradación de los símbolos, es un texto político que tiene que ver con la sociedad de consumo y con su capacidad de absorberlo todo y de difuminarlo, ¿no? Entonces, Alejandro Rossi, a medida que iba escribiendo Emanuel del Distraído, fue encontrando, digámoslo así, un sistema de expresión cada vez más definido. Y esto lo llevó a escribir algunos de los últimos textos de ese libro que tienen que ver con la puesta en duda de la forma en que normalmente se escribe. Uno de los textos más singulares incluido en Manual del Distraído lleva el título de Sin sujeto. Es parcialmente un cuento porque deriva en la invención de cosas que Alejandro Rossi no ha hecho, porque se atribuye una serie de textos que escribió, pero simplemente conjeturas sobre estos textos, no son textos que realmente haya escrito, pero todo el planteamiento inicial tiene que ver con esta búsqueda de intersección que mencionaba en su discurso del Colegio Nacional para conectar el pensar con el escribir. Entonces, en este texto, Sin sujeto, dice que él tuvo un momento de iluminación, como todos, en una circunstancia muy curiosa. Él dudaba entre comprar una revista pornográfica y visitar a una suerte de novia más o menos alcohólica. Y de pronto ahí pensó, toda acción es ilusoria. ¿Qué quería decir esto? Se sintió tocado por la gracia repentinamente. Dice, ¿qué quiere decir que las acciones sean ilusorias? ¿No? Y dice, bueno, tal vez esto justifica el tipo de escritura que yo hago, ¿no? Y luego se burla de este tipo de escritura, porque dice que ese es el tipo de escritura que algunos ayudantes de cátedra, ¿no? Llaman literatura ambigua, ¿no? Entonces dice que ese tipo es una escritura, va a decir él, sin sujeto, donde la acción es una ilusión, no es definitiva. Entonces se burla un poco de la categoría escritura ambigua y luego la ejerce, ¿no? Que es también como decíamos con Julio Ramón Ribeiro, ¿verdad? Que él pide un poco que seamos capaces de contradecirlo, decir esto solo lo puede entender un perverso y decir, porque te entiendo, no soy perverso, es una manera de contradecirlo. Bueno, entonces Alejandro Rossi nos dice que esa literatura ambigua es algo que cultivan ciertos ayudantes de cátedra, o sea, ni siquiera profesores titulares, ¿no? Bueno, entonces, no, a continuación dice que una de las tragedias de la novela es que el novelista es un esclavo de una cantidad de detalles que en el fondo son innecesarios. Nos tenemos que enterar de la condición estomacal de un personaje, del color de sus ojos, de cómo está vestido, de si está casado o no, cuál es su edad, qué coche maneja, una cantidad de cosas simple y sencillamente para que avance la acción. Porque el novelista es esclavo de los detalles del personaje, porque también es esclavo de la acción. Pero, ¿y si la acción es ilusoria? ¿Qué hacer?
Entonces, ¿por qué no escribir con personajes que no tengan características? La idea en el título al menos, de Robert Musil, que es más un título conceptual, que es algo que ponga en práctica de el hombre sin atributos o el hombre sin características, ¿no? Entonces, el personaje que va a desarrollar en este texto Alejandro Rossi es un personaje indefinido y por lo tanto no necesita de ataduras con la realidad, eh, porque en ese sentido no va a tener una acción concreta, pero no se puede escribir sin que pase nada. Entonces, ¿qué tipo de acción tiene alguien que considera que la acción es ilusoria? Obviamente, la única acción que puede hacer es una incertidumbre. Él no está consciente del todo de que eso esté siendo de esa manera. Es una acción ambigua, es una acción contradictoria, es una acción que no se sostiene por sí misma. Volvemos a tema esencial en Julio Ramón Ribeiro y Alejandro Rossi, la incertidumbre. Entonces, los personajes están atrapados en algo indefinido. Y la postulación de fondo de todo esto es que la verdad es que cualquier acción puede considerarse como incierta, porque casi todas las acciones se pueden interpretar de una manera o de otra. Entonces, nos invita Alejandro Rossi a relativizar las anécdotas, las acciones, ¿no? Y a escribir un poco de espaldas a ellas. Por supuesto que no rehúye totalmente las anécdotas, porque continuamente las requiere como apoyo, pero esto da una clave, este texto sin sujeto da una clave de cómo él construye sus textos de manual del distraído, ¿no? Ahí dice, cuando leo un relato, casi imploro que no pase nada. Obviamente hay algo falso en esto. Disfruta las buenas anécdotas y él las cuenta de continuo, pero lo que quiere es ponernos a nosotros en jaque y decir qué tan importante es que suceda algo. O sea, se opone, por supuesto, a la novela de peripecias, pero de la novela de peripecias rescata cierto elemento anecdótico para poder decirnos lo que vivieron estos personajes o lo que vivo yo o mi experiencia del mundo tiene que ver con la incertidumbre. Volviendo a la idea de Julio Ramón Ribeiro de que el ser humano es un receptáculo de la vida, experimenta la vida, ¿no? Digamos, complementa la idea de Montaigne. Montaigne decía, yo me ensayo a mí mismo. Julio Ramón Ribeiro nos diría, la vida se ensaya a través de nosotros. Pues bien, en este ensayarse de la vida es importante no ser rehén de ciertas historias fijas que esclavicen, perdón, al escritor. ¿Por qué es importante no ser rehén de ellas? Porque si el autor no está del todo esclavizado, puede tener una inteligencia suelta, una inteligencia que no requiere de pretextos. Y ese es uno de los grandes problemas de la novela de ideas, que la novela de ideas para expresarse requiere muchas veces de un pretexto formal. Ejemplo típico, La montaña mágica de Thomas Mann. Nafta y Settembrini son dos hombres inteligentísimos que están discutiendo, pero para que lo hagan tienen que estar en un hospital, se tienen que haber reunido en determinadas circunstancias, tienen temas que resolver, entonces esto los lleva a discutir y a través de esa discusión nosotros entendemos lo que piensan y tenemos un retrato maravilloso de la inteligencia europea en la primera mitad del siglo XX. Bueno, esto es una inteligencia con pretexto. Y él dice, liberémonos. Se necesita una inteligencia sin pretexto, un manual del distraído. El distraído justamente no tiene pretexto porque él no obedece. Entonces es una paradoja ese título. No es casual que a Alejandro Rossi le gustara muchísimo la literatura de Ramón Gómez de la Serna. Alguna vez le pregunté, bueno, ¿qué libro me recomiendas? Me dijo, cualquiera. Digo, pero cualquiera en qué parte, cómo, qué tono. Dice, no importa. Es más, lo puedes abrir a la mitad y al abrirlo a la mitad tienes literatura viva, tienes prosa que te hace pensar, porque efectivamente la literatura de Ramón Gómez de la Serna es una literatura
vigorosa, chisporroteante, en donde el ingenio siempre es superior a cualquier cosa que ahí acontece. Entonces uno puede leer un párrafo suelto de Gómez de la Serna y tiene una condensación de escritura y pensamiento. Entonces esto es un poco lo que aplica como principio Alejandro Rossi en Manual del Distraído, ¿no? Y en aquel texto sin sujeto cuenta un poco cómo hizo ciertos relatos que no leemos, nada más tenemos la descripción de esos relatos. Bueno, creo que hemos hecho un repaso breve, por supuesto, inevitablemente tenía que ser así, de dos autores mencionando distintas escalas de su trayectoria, pero concentrándonos en dos libros que condensan de manera muy significativa las actividades de pensar y escribir: Las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro y El Manual del Distraído de Alejandro Rossi. Dos autores fundamentales de nuestra literatura que nos convencen una y otra vez de que pensar es la manera más alta de estar distraídos. Muchas gracias.